Hay historias que comienzan en un jardín, pero muy pocas conservan el perfume de aquel primer rocío. Esta es la historia de dos árboles, el de la vida y el del conocimiento, cuyas raíces atraviesan el suelo del mito y se hunden en la tierra de la historia. Hoy abrimos la puerta de ese jardín, sabiendo que, al cruzarla, nada volverá a ser igual. Imaginemos un jardín más antiguo que la memoria, no un lugar, sino un plano. Ríos que nacen en una sola fuente y se desdoblan en cuatro brazos, nombres que suenan a piedra y agua. Pisón, Gijón, Hiddekel, Éufrates, trazando una geografía que no cabe en un mapa. En el centro, no un palacio, no un trono, un árbol. Y cerca de él, otro. Dos promesas verticales clavadas en el corazón del mundo. El primero llaman árbol de la vida. Se dice que su sombra descansa como una mano abierta, que su fruto no se pudre, que su savia es un pacto entre el latido y el tiempo. No envejece, enseña a los días a no gastarse. No está hecho para el hambre, está hecho para la permanencia. El segundo es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No concede horas, concede ojos, no prolonga el pulso, lo complica. Es un árbol peligroso porque convierte la simpleza en elección, la inocencia en conciencia, el silencio en palabra. Su fruto trae preguntas que no tienen regreso. Dos figuras aprenden a nombrar. Los vemos caminar descalzos, jugando con la luz. Aquí no hay calendarios ni relojes, solo la repetición perfecta del amanecer. Uno al otro se miran como quien ve su reflejo por primera vez. No hay vergüenza, porque aún no hay espejos. Toda historia necesita un pliegue. Entra la serpiente como entra una duda, sin ruido. No muerde, susurra. Es memoria antigua con lengua nueva. No promete la inmortalidad, promete visión. Serán como dioses, dice, y los árboles escuchan. El aire cambia de peso. El conocimiento nunca llega con trompetas. Llega con un gesto pequeño, un mordisco apenas. La boca aprende un sabor nuevo, el de la responsabilidad. Y entonces, como si el jardín tuviera párpados, se abren los ojos. La hierba ya no es solo hierba, es cubierta. El cuerpo ya no es solo cuerpo, es exposición. Nacen el pudor, la torpeza, la costura, hojas de higuera, primeras prendas, primeras culpas. Hay una voz que busca. No interroga para saber, interroga para revelar. ¿Dónde estás? La pregunta no apunta a los pies, sino a la conciencia. El miedo, recién inaugurado, aprende a responder. El juicio cae como un atardecer seguro. Habrá esfuerzo, habrá espinas, habrá distancia. El paraíso se vuelve pasado. Lo que fue jardín se convierte en recuerdo que duele. Se establece un umbral. Al oriente del jardín, el brillo de una espada que no se apaga. No prohíbe el regreso, preserva el camino. El árbol de la vida queda dentro, como un corazón blindado. Afuera comienza la historia humana. Trabajar la tierra, levantar ciudades, inventar calendarios para contar la espera. Siglos más tarde, manos temblorosas fijan en tinta lo que era susurro. Entre el siglo X y el siglo V, antes de nuestra era, tradiciones diversas, campesinas, cortesanas, sacerdotales, se encuentran y se entretejen. Un pueblo disperso tras la caída de Jerusalén en el año 586 antes de nuestra era, busca sentido junto a los ríos de Babilonia. Escriben para recordar, pero también para ordenar la herida. El jardín no solo es origen, es espejo de un exilio. En la lengua antigua de reyes persas, Paridaida nombra un jardín cercado, un orden de agua y sombra. De allí vendrá nuestra palabra paraíso. Entre el año 546 y el año 330 antes de nuestra era, los jardines reales de Pasargada y Persépolis muestran que el Edén pudo haber tenido diseño. Acequias que dividen, árboles en cuadrícula, abundancia administrada.
El sueño de perfección vegetal tiene arquitectura. Antes aún, en palacios de Nínive y Nimrud, artesanos tallaron un árbol sagrado, tronco central, ramas simétricas, flores en roseta. Es el emblema de un poder que se legitima con fertilidad. Este motivo, que respira entre los siglos IX y VII antes de nuestra era, prueba que el árbol no solo crecía en mitos, también gobernaba en los muros. Lo sagrado, aquí, tiene geometría. En relatos mesopotámicos, el héroe busca la vida que no muere. En una versión antigua, una planta que rejuvenece yace en el fondo del abismo. Cuando por fin la obtiene, una serpiente se la arrebata. El eco es claro: árbol, vida, reptil. Estamos en torno al segundo milenio antes de nuestra era, o más allá, en recuerdos sumerios del tercer milenio. Y ya entonces, el deseo de vivir sin fin choca con la astucia de lo que se arrastra. ¿Y si el jardín que recordamos es un cruce de historias más viejas? Cuando el relato toma forma definitiva, hacia el siglo V antes de nuestra era, alguien toma una decisión teológica. La vida eterna no será un atajo vegetal, será una puerta ética. El árbol del conocimiento no es veneno, es precipicio y escuela. La expulsión protege el árbol de la vida, porque vivir para siempre sin aprender a elegir es condena, no bendición. Los dos árboles, así, no compiten, dialogan. Uno ofrece duración, el otro profundidad. En el siglo III antes de nuestra era, la traducción griega, la que llamamos la de los 70, dice «xylon tes zoes», madera de la vida. El término suena distinto, más áspero, más náutico. El mito cambia de timbre al cambiar de lengua. Y con la lengua, el horizonte. El árbol comienza a navegar hacia otros puertos del Mediterráneo, listo para injertarse en nuevas filosofías, nuevas religiones, nuevos sueños. Fuera del Edén, la vida sigue. La humanidad inventa técnicas para hacer que el tiempo se incline a su favor. Agricultura, medicina, calendarios, memoria. Cada avance es un intento de recuperar, a pedazos, lo que el árbol de la vida prometía de una sola vez. Cada ley, cada ética, cada rito, es una forma de domesticar aquello que el árbol del conocimiento desató. Hay un detalle que casi nadie ve. En una tablilla rota, la raíz de un árbol está dibujada no hacia abajo, sino hacia los costados, como si buscara otras tierras. Tal vez nunca hubo un solo jardín. Tal vez los dos árboles viajaron de cultura en cultura, cambiando de nombre, de fruto, de intención. Y quizá, solo quizá, el árbol que da vida y el árbol que da conciencia sean, en el origen, el mismo tronco antes de dividirse. Si los árboles viajan, ¿a dónde fueron después del jardín? Los árboles del Edén no quedaron encerrados tras la espada de fuego. Sus raíces atravesaron fronteras, se enredaron en relatos de reyes y sacerdotes y crecieron en tierras que no conocieron el jardín. Este episodio recorre los imperios que heredaron, reinventaron o manipularon su sombra. Cuando Nabucodonosor levantó su ciudad imperial en el siglo VI antes de nuestra era, las comunidades judías vivían exiliadas. A su alrededor, templos dedicados a Marduk y relieves con dragones custodiaban las calles. En este paisaje de dioses múltiples, la memoria del Edén se transformó en resistencia. Recordar un jardín perfecto era oponerse al cautiverio. Los dos árboles ya no eran solo símbolos, eran protesta silenciosa contra la tiranía. En la epopeya de Gilgamesh, escrita más de 1000 años antes de nuestro calendario, el héroe busca la inmortalidad. Encuentra una planta que rejuvenece, pero la serpiente la arrebata antes de que pueda usarla. ¿Es este relato un antepasado del árbol de la vida? Entre los ladrillos de Mesopotamia ya se tejía la misma ansiedad, vivir sin fin o aceptar que la vida es breve.
Los babilonios también construyeron jardines. Algunos dicen que eran para una reina nostálgica, otros que eran símbolo de poder. Los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo, fueron el intento humano de recrear un Edén artificial. Árboles donde no debían crecer, agua domesticada en desierto. El hombre empezó a competir con el mito. En los palacios de Asiria, entre los siglos IX y VII antes de nuestra era, se talló un motivo conocido como el árbol sagrado. Simétrico, geométrico, perfecto. No era el Edén, pero era poder legitimado por lo divino. El rey recibía fertilidad, orden y autoridad del símbolo arbóreo. El árbol ya no alimentaba, gobernaba. Cuando los persas levantaron Persépolis en el siglo V antes de nuestra era, la idea del jardín alcanzó perfección arquitectónica. La palabra paraíso nació aquí, Pairidaesa, un recinto amurallado lleno de canales y árboles en cuadrícula. No era un Edén perdido, sino un Edén planificado. El árbol de la vida se convirtió en ingeniería, en paisaje político. En estas cortes, el jardín ya no era inocencia, sino espectáculo. Comer bajo la sombra de un árbol en un palacio persa era declarar dominio sobre la naturaleza y sobre los pueblos conquistados. Así, los símbolos del Edén fueron adoptados por los vencedores como trofeos, y los exiliados solo pudieron recordarlos como nostalgia. En el siglo III antes de nuestra era, la Torá fue traducida al griego en Alejandría. El árbol de la vida se convirtió en Xilon Tessoes. El mito cambió de lengua y de público. Ya no era un secreto hebreo. Ahora navegaba entre filósofos griegos y comerciantes mediterráneos. El Edén se convirtió en patrimonio compartido. Los griegos no tenían un Edén, pero sí buscaban el origen del bien y del mal. Platón hablaba de un árbol del mundo que conectaba el cosmos. Los estoicos imaginaron un fuego divino que alimentaba la vida, como savia invisible. La idea hebrea se injertaba en un tronco griego. Del mito pasaba a la filosofía. Roma, heredera de Grecia, convirtió el árbol en emblema de poder civil. El roble era símbolo de victoria y ciudadanía. Y cuando los primeros cristianos llegaron a la capital del imperio, llevaron consigo las imágenes del Génesis. Roma ya sabía qué hacer con los símbolos, absorberlos, adaptarlos, reescribirlos. Mientras tanto, las comunidades judías mantenían viva la memoria del Edén. Para ellas, los dos árboles no eran ornamentos de palacio, sino heridas abiertas. Uno recordaba lo perdido, el otro lo aprendido. En cada exilio, el árbol de la vida se convertía en promesa de redención futura. Cada cultura reclamó el árbol como suyo. Unos lo hicieron poder, otros lo hicieron nostalgia, otros lo hicieron idea. Pero pronto, en medio de un imperio que se expandía sin límites, los dos árboles volverían a encender una disputa más peligrosa, la que definiría el sentido de la fe, la salvación y el destino del hombre. De Babilonia a Persia, de Grecia a Roma, el árbol de la vida cambió de nombre y función, pero nunca perdió su magnetismo. En la próxima página veremos cómo los primeros cristianos lo reinterpretaron y cómo del Edén surgió la cruz. Cuando el eco del Edén llegó a oídos de los primeros cristianos, algo extraordinario ocurrió. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento ya no fueron simples símbolos antiguos. En medio de persecuciones, catacumbas y evangelios, los dos árboles comenzaron a transformarse en un nuevo lenguaje, uno que hablaba de muerte, redención y eternidad. Entre los siglos I y II de nuestra era, en Roma, los cristianos perseguidos enterraban a sus muertos en catacumbas. Allí pintaban símbolos de esperanza, peces, anclas, ramas de olivo y entre ellos un árbol. Ya no era solo memoria del Edén, era la promesa de un nuevo paraíso al final de los tiempos.
El evangelista Juan habla de un árbol de vida que volverá a aparecer en la ciudad celestial al final de los días. Sus hojas servirán para sanar a las naciones. No es nostalgia del pasado, es visión del futuro. El árbol del Génesis se proyecta hacia el Apocalipsis, cerrando el círculo de la historia humana. La cruz, instrumento de tortura romana, comenzó a ser interpretada como un árbol. Para los primeros cristianos, en ella Cristo se convierte en fruto ofrecido al mundo. La muerte ya no es final, sino semilla. Así, el madero de la ejecución se transforma en el nuevo árbol de la vida, aquel que concede eternidad no por comer de su fruto, sino por creer en su sacrificio. El árbol del conocimiento trajo caída, el árbol de la vida fue ocultado. Pero en la cruz ambos se encuentran, el pecado y la redención, la muerte y la promesa, la herida y la cura. Los cristianos interpretaron el Génesis como preludio. Todo conducía a este cruce de maderas. San Agustín, en el siglo IV, afirmaba que el árbol de la vida en el Edén era símbolo de Cristo mismo. Otros teólogos vieron en el árbol del conocimiento la libertad humana, un don que podía ser mal usado. Con sus escritos, los padres de la Iglesia transformaron los árboles en pilares de la teología cristiana. En Bizancio, los artistas representaron a Cristo en la cruz rodeado de follaje. Las ramas que brotaban del madero recordaban al espectador que no miraba solo una ejecución, miraba el florecimiento de la vida eterna. El Edén renacía en los muros de templos y basílicas. En el año 312, Constantino aseguró haber visto una cruz brillante en el cielo antes de vencer en la batalla del puente Milvio. A partir de entonces, la cruz se convirtió en estandarte imperial. El símbolo del árbol de la vida pasó de catacumbas ocultas a banderas de legiones. El mito ya no era clandestino, gobernaba. Durante la Edad Media, los monjes copiaban e iluminaban manuscritos. En ellos, la expulsión del Edén y la promesa del paraíso futuro se mostraban como espejos. El relato del Génesis dejaba de ser solo historia, se volvía profecía. Y el árbol de la vida, custodiado en los textos, se convertía en esperanza para campesinos y reyes. Muchos pensadores medievales veían la cruz como medicina contra la corrupción del pecado. El árbol de la vida, que en el Edén curaba con sus frutos, en la cruz curaba con la fe. Así, naturaleza y espiritualidad se entrelazaban en una visión donde lo vegetal y lo divino eran inseparables. El cristianismo había absorbido los dos árboles, pero en el proceso los había transformado en un misterio mayor, el de un árbol que muere para dar vida, el de un fruto que sangra para sanar. Sin embargo, el viaje de los árboles estaba lejos de terminar. El mundo medieval había reinventado el Edén y la cruz como símbolos centrales de la fe. Pero en el siguiente episodio veremos cómo los dos árboles se convirtieron también en motor de arte, ciencia y disputas que moldearon el destino de Europa y más allá. La Edad Media no solo heredó los árboles del Edén, los cultivó en monasterios, en bibliotecas y en el arte de sus catedrales. Pero a medida que avanzaban los siglos, el símbolo se transformó en un terreno de disputa entre fe y razón, entre alquimia y ciencia, entre lo permitido y lo prohibido. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento dejaron de ser solo imágenes, se convirtieron en caminos opuestos que marcaron el rumbo de la historia europea. En los scriptoria de monasterios, entre los siglos VIII y XII, los monjes pintaron árboles que eran al mismo tiempo Biblia y cosmos. Sus ramas representaban los linajes de Cristo, la genealogía de los reyes, la historia de los santos. Cada copia era un Edén en miniatura donde los dos árboles se entrelazaban con la política y la fe. La iconografía medieval creó un nuevo árbol, el árbol de Jesé.
Este no hablaba del Edén perdido, sino del linaje que conducía a Cristo. Era un puente entre la raíz humana y la corona divina. Así, el árbol se convirtió en metáfora de la historia entera, un tronco que unía pasado y futuro. Las catedrales góticas fueron pensadas como bosques sagrados. Entrar en ellas era caminar bajo un árbol de piedra que conducía hacia la luz. El Edén perdido se reconstruía en arquitectura, donde cada columna recordaba la verticalidad del árbol de la vida, y cada vitral era fruto de un conocimiento divino que iluminaba al pueblo. Pero no todo era liturgia. El árbol del conocimiento inspiró a pensadores que buscaban secretos en la naturaleza. La alquimia, perseguida pero persistente, veía en el árbol un diagrama del cosmos. Raíces en la tierra, copa en el cielo, savia como vínculo de los elementos. Quienes buscaban ese saber eran acusados de tentar el fruto prohibido. Con el Renacimiento el árbol dejó de ser solo mito y se volvió objeto de ciencia. Leonardo observaba la proporción de sus ramas como reflejo de la proporción del cuerpo humano. El Edén se convertía en geometría y naturaleza en laboratorio. El árbol era ya conocimiento abierto, no prohibido. Con la Reforma Protestante en el siglo XVI, el relato del Edén volvió al centro del debate. ¿El árbol del conocimiento fue maldición o bendición? Martín Lutero lo veía como prueba de obediencia fallida, Calvino como recordatorio de la necesidad absoluta de la gracia. En cada sermón, los dos árboles dividían visiones de fe y sociedad. Mientras tanto, la ciencia emergente se apropió del símbolo. Naturalistas comenzaron a clasificar especies como ramas de un gran árbol. Aunque aún no existía la biología moderna, el concepto de la naturaleza como un tronco común ya germinaba. El árbol del conocimiento se transformaba en un árbol real de saber humano. El siglo XVII intensificó el conflicto. Galileo miró el cielo y lo describió no como milagro, sino como mecanismo. El conocimiento ya no era pecado, era descubrimiento. Pero para la Iglesia, el fruto del árbol seguía siendo peligroso, porque podía destruir certezas. El Edén ahora se jugaba entre fe y ciencia. En tiempos de monarquías absolutas, el árbol fue también metáfora del poder político. El rey era el tronco del que dependían las ramas del pueblo. Pero esa metáfora se volvería peligrosa cuando nuevas ideas empezaran a cuestionar si ese tronco debía seguir en pie. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento habían recorrido siglos de teología, arte y persecución. Pero en los albores de la modernidad estaban a punto de ser transformados en algo más radical, un mapa de toda la existencia. En el próximo episodio veremos cómo la ilustración, la ciencia moderna y la teoría de la evolución convirtieron al árbol de la vida en metáfora de la biología y al árbol del conocimiento en la raíz del pensamiento contemporáneo. Los dos árboles del Edén habían viajado por mitos, imperios, teologías y artes. Pero con la llegada de la modernidad, sus raíces penetraron un terreno nuevo, la ciencia. La metáfora se transformó en mapa, la fe en método, y el sueño del Edén en la explicación del origen de la vida misma. Este último episodio nos lleva del símbolo antiguo al árbol universal de la biología y del pensamiento humano. En el siglo XVIII, la Ilustración buscó reemplazar el misterio con la razón. El árbol fue recuperado como metáfora del saber, ramas que representan disciplinas, tronco que sostiene la unidad del conocimiento. La enciclopedia de Diderot y d'Alembert se organizaba como un árbol de la razón. El árbol del conocimiento ya no era prohibido, era celebrado como destino humano. Naturalistas como Carl Linneo, en el siglo XVIII, clasificaron miles de especies. Cada nombre latino era una hoja en el gran árbol de la vida.
Ya no se trataba de un mito perdido, sino de una estructura científica. Todas las criaturas podían ubicarse en ramas que partían de un tronco común. Con Darwin, en el siglo XIX, el árbol de la vida se convirtió en un modelo revolucionario. La evolución explicaba la diversidad de especies como un proceso de ramificación. El Edén ya no era un lugar perdido, sino la red de la biología entera. La cruzada por la inmortalidad se transformaba en una búsqueda por comprender nuestros orígenes. El descubrimiento de Darwin encendió una batalla. Para muchos, aceptar la evolución era negar el Génesis. El árbol del conocimiento volvía a ser peligroso. Ofrecía un fruto que podía hacer tambalear dogmas milenarios. La vieja tensión entre obediencia y saber renacía con nuevas armas, ciencia contra religión. En plena era industrial, el árbol se convirtió también en metáfora política. Ideologías socialistas, nacionalistas y liberales lo usaban para explicar cómo crecía la sociedad, con raíces en la historia y ramas en el futuro. Una vez más, el símbolo se adaptaba, cambiando de fruto según quien lo reclamara. En el siglo XX, la biología dio un salto definitivo, el descubrimiento del ADN. El árbol de la vida dejó de ser una metáfora para convertirse en un mapa molecular. Los genetistas trazaron ramas que unían bacterias, plantas, animales y seres humanos en un mismo origen. El mito se volvió código. Hoy, los científicos utilizan supercomputadoras para reconstruir el árbol de la vida con millones de especies. Cada bifurcación cuenta una historia de mutación y supervivencia. El Edén del Génesis se ha convertido en una red global de datos que explica no solo el pasado, sino el futuro de la evolución. El árbol del conocimiento también se expandió. De la enciclopedia al Internet, la humanidad organiza su saber en ramas interconectadas. Hoy navegamos entre hojas digitales, consumiendo información como si fueran frutos infinitos. Pero la advertencia sigue vigente. Con cada descubrimiento viene también una nueva responsabilidad. El conocimiento nos dio poder, pero también riesgo. Del átomo a la inteligencia artificial, cada fruto que probamos puede alimentar o destruir. El Edén no desapareció, se trasladó a nuestras decisiones, y los árboles, invisibles pero presentes, nos recuerdan que la elección nunca ha terminado. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento comenzaron como mito, pero se convirtieron en historia, arte, ciencia y advertencia. Han crecido con nosotros, y en cada cultura han cambiado de fruto, de sombra, de raíz. Quizás, después de tanto viaje, entendemos que no están en un jardín perdido, ni en manuscritos antiguos, ni en laboratorios modernos, sino en nuestra capacidad de elegir cómo vivir y cómo aprender. Porque al final, los dos árboles siguen esperando dentro de nosotros.